Dos cosas hay que tomar en cuenta para analizar el talante de las imágenes que fueron reproducidas durante los viajes de expedicionarios europeos que vinieron a América. La primera consiste en definir el imaginario, que lo voy a dejar pendiente, por si acaso al momento de la discusión. Y la siguiente es establecer el modo en que ciertas imágenes alentaron una determinada visión sobre lo descubierto, que simultáneamente llevaría tanto a la cercanía con los nativos como a su apartamiento. Utilizo la palabra expresamente, aunque suena muy mal, para igualmente referir al hecho de que esto se va a prolongar en prácticas de discriminación, como por supuesto la que aparece en la palabra, que eso significa apartheid, ¿no? Si bien el concepto de imaginario pues, fue acuñado por Castoriadis, yo en realidad estoy siguiendo el de Charles Taylor, que voy a leer muy rápidamente, pero que él, que voy a resumir, que él señala y lo dice: pienso más bien en el modo en que se imaginan las personas, su existencia social, el tipo de relaciones que mantienen unas con otras, el tipo de cosas que ocurren entre ellas, las expectativas que se cumplen habitualmente y las imágenes e ideas normativas más profundas que subyacen a estas expectativas. Bueno, en cuanto a los salvajes hostiles, los que sí eran amables, los que los amables denominaban caníbales, como he dicho, Colón opta al inicio por considerarlos como gente del Gran Khan. Sin embargo, cuando ya admite la existencia de caníbales entendidos como antropófagos, les señala en un memorial a los reyes ya llamados en ese momento católicos, les señala que efectivamente hay gente que tiene la mala costumbre de comer, la inhumana costumbre que tienen de comer hombres, pero que eso se les puede quitar mandándolos a Castilla, evangelizándolos y aprendiendo la lengua, es decir, de algún modo pues ya vislumbrándose lo que es el proceso generalmente conocido como de aculturación. Sin embargo, bueno, pues también hay una cuestión aquí relativa al espíritu aparentemente en primer lugar evangelizador que habría tenido Cristóbal Colón, aunque la verdad es que cuando uno se refiere directamente al contrato que firmó con los reyes de España, con Isabel y Fernando, pues no se trata propiamente de cruzadas o que hayan lanzado por ahí una especie de, como el Papa Urbano II, ¿no? Un llamado de Clermont, sino propiamente se trata de un contrato que establecería como objetivos inaugurar rutas mercantiles. Y en ese sentido, la imagen del caníbal resulta ser bastante obstaculizadora, ¿no? O obstaculizante de esta misión, de esta empresa, incluso en su sentido comercial, colombina. Él se hace acompañar en este segundo viaje, les comentaba, de 1.500 hombres. Entre ellos hay algunos que dicen haber estado entre este grupo de personas y otros que efectivamente estuvieron. Algunos estuvieron, pero no aparecen en las listas de pasajeros. Sin embargo, bueno, hay uno que he tomado, de los que sí aparecen en la lista y de los que no, que voy a tratar a continuación. Uno de ellos es un médico que además deja un documento muy cortito, una carta que escribe al Cabildo de Sevilla, en el que más o menos refiere, ¿no?, en una especie de relación protoetnográfica, que va a ser, por supuesto, muchísimo más cortita que la de Fray Ramón Pané, y refiere ahí algunas situaciones, costumbres, modos de vida de estos llamados, no solo de los buenos salvajes, sino también de los malos salvajes. Y esta carta, que está dirigida al Cabildo de Sevilla, aparece, según algunos, como también ser una prueba, una especie de reporte de espionaje, no solamente de la vida que se da en América, en el Caribe, sino también del modo en que Colón habría estado conduciendo su empresa. Es interesante nada más como una nota a pie de página porque habría estado esta carta de Diego Álvarez Chanca dirigida a Juan Rodríguez de Fonseca, que era un hombre poderosísimo, muy cercano amigo de los reyes y además organizador de esta segunda expedición.
Parece ser todo lo que estoy mencionando detalles sin importancia, accesorios sobre los cuales no habría que prestar mucha atención, pero creo que cuando se habla ahí sí de antropología, pues hay que recordar igualmente el carácter casi siempre, si no bélico, belicista de la antropología, el carácter, digamos, de soporte de muchas actividades que no nos parecen a muchos antropólogos ser de las más adecuadas, que tienen que ver con la destrucción de los pueblos, por ejemplo, y que previo a esa destrucción pues se requiere establecer una estrategia en la cual obviamente también tiene su participación lo que es el imaginario al cual contribuyen las relaciones etnográficas. El segundo personaje que voy a mencionar tenía por nombre españolizado, Miguel de Cuneo, Michele da Cuneo, que deja también un escrito muy breve, una carta que dirige a un corresponsal suyo en lo que hoy llamaríamos Italia, y que describe además una escena de una violación sexual, ¿no? a una caribeña, por supuesto acusada de antropofagia igualmente. Estos dos personajes ciertamente construyen una ficción, ¿no? En el sentido de que no solamente están aparentemente dando cuenta de una realidad de manera prístina, sino que están viendo a través de una especie de prisma, ¿no? Que por supuesto tiene varios lados tallados, y en cada uno de estos lados del prisma pues se refleja una realidad que no es de un solo sujeto, sino de varios, y no de varios en el sentido de que participen solo el doctor Chanca, porque Chanca era médico, y Cuneo, sino igualmente los otros que hay dentro de ellos mismos, ¿no? Es decir, que también están viendo con ojos de su época, y son dos personajes además no estrictamente medievales, sino yo creo señaladamente renacentistas. Uno, por su misma profesión de médico, ya acostumbrado a dudar, ¿no? en sus propias investigaciones, y el otro, pues siendo italiano, también ya inmerso en el Renacimiento, ¿no? Por supuesto, la gente también antes dudaba hasta de las reliquias, pero bueno, eso es una larguísima historia de la Edad Media. Mi interés acá es entonces enfocarme en cómo describen a las mujeres. Por supuesto, las describen algunas como buenas, salvajes, y a otras como muy malas. Remedios Mataix Azuar, por ejemplo, señala lo siguiente: para representar al otro, y yo diría a la otra, la alteridad absoluta que era América, la imaginación europea tan eurocéntrica y androcéntrica acudió a la tradicional feminización de la naturaleza conquistada, un tropo recurrente del pensamiento colonizador, por lo menos desde Hesíodo. Como parte de ese fenómeno inevitable, lo fue para europeos y americanos, de inserción de lo desconocido que aparecía repentinamente en los paradigmas explicativos de la propia tradición. Mataix examina el modo en que la lógica de la conquista activó el mito inversor del ordenamiento masculino, el de las amazonas, y afirma que eso se explica porque la amazona, dice ella, constituye una suerte de exterioridad enemiga y amenazante del mundo civilizado y de la experiencia humana normal, cuyo mundo es el reverso de los valores respetados de la polis, una figura antípoda del orden establecido, que para el imaginario androcéntrico europeo ha de ser femenina, en la que confluyen los peligros de la barbarie, la amenaza de una inversión del patriarcado occidental y los terrores inconscientes masculinos proyectados sobre la feminidad. La América amazona, como le llama nuestra autora, enseguida se configuró como disponible y hostil, seductora y siniestra, capaz de excitar a la vez el temor y el deseo. Esta configuración vendría a ser expresada, dice ella, por Colón en la carta que escribió a Luis de Santángel en 1493 y que describe a las isleñas de Matinino aludiendo al mito amazónico, aunque no pudo contactarlas. Fray Ramón Paney, después Pedro Mártir de Anglería, manifestaría más o menos lo mismo, y todos estimaban que esas mujeres debían ser antropófagas. Además, cabe decirlo, se pensaba que la isla albergaba grandes cantidades de oro, con lo cual se hacía indispensable derrotarlas para acceder a esas riquezas.
Un episodio violento que podemos indicar para ilustrar la derrota de esta Amazona América o América Amazona fue el que protagonizó este individuo del que les he hablado, Miguel de Cuneo, hidalgo de Savona, de muy buena familia y muy mal comportamiento, que describe el modo en que doma a una mujer que su amigo Colón le había obsequiado. Dice, como yo estaba en el batel, la barca, aprecié una caníbal bellísima y el señor almirante me la regaló. Yo la tenía en mi camarote y como es su costumbre, estaba desnuda. Me vinieron deseos de solazarme con ella. Cuando quise poner en ejecución mi deseo, ella se opuso y me atacó de tal forma con las uñas que no hubieras querido haber empezado. Pero así las cosas, para contaros todo de una vez, tomé una soga y la azoté tan bien que lanzó gritos tan inauditos como no podríais creerlo. Finalmente nos pusimos en tal forma de acuerdo que baste con deciros que realmente parecía maestrada en una escuela de rameras. En la cita anterior podemos notar cómo el violador se vuelve el centro de la gesta y el héroe que gana la batalla sobre el cuerpo caníbal. El testimonio del violador, además, permite a otros medir la capacidad de respuesta de la enemiga conquistada, en el doble sentido del término, política y eróticamente. La carta de Cuneo minimiza el peligro de cruzar el Atlántico porque la enemiga o la mujer del enemigo es fácil de violar. La suya resulta ser una narrativa que, por ser psicalíptica, alentó la guerra, reduciéndola a divertimento erótico y represalia motivada por el rechazo de la mujer. Así como Cuneo cantó victorias sobre la belleza caníbal, circunstancia que se convirtió en motivo para su violación, otro expedicionario insistió en atribuir a las caribeñas un carácter lascivo. Pues claro, si la víctima siempre es culpable de su propia victimación. En este caso se trata de Guillermo Coma, aunque no hay referente de que haya viajado, que aseguraba haber participado en ese viaje y que de todos modos escribe sobre las mujeres de la Isabela, de la isla, de suaves ademanes y andares lascivos, lo siguiente: juegan con los nuestros y coquetean sin recato, con tal de que no se trate de nada vergonzoso, pues se ofenden si se abusa de las bromas. En suma, como afirma Matai Chasuar, el canibalismo va unido a la promiscuidad y la lascivia, porque todos estos dos términos significan excesos de apetitos, una destemplanza monstruosa con la que la Amazona América exhibirá su condición de salvaje, un ser sin restricciones culturales y por lo tanto perverso. Y se hará depositaria de la representación emblemática tradicional de pecados como la lujuria y la gula, antropófaga en este caso, para acabarla. El exceso también quedará expuesto en la forma en que describe el Areito Coma, que lo hace la descripción con las siguientes palabras. Bailan de la siguiente manera: muchas cuyo cabello ciñen diademas y mitras salen al tiempo de un mismo sitio, ya emprendiendo una carrera, ya con movimientos más reposados. Las laminillas que llevan metidas en sus dedos causan al chocar entre sí un repiquiteo no desagradable. A este son, y con voz no discorde y cántico no desabrido, hacen, dispuestas a mostrar su flexibilidad, una danza muy muelle y dislocada con contorsiones sinuosas, en un orden bellísimo, entrelazándose a veces en una cadena variada e inextricable, sin que ninguna sobresalga de las demás, con gran admiración de quienes las contemplan. Tras agitarse con descaro en el baile y fatigarse con movimientos desvergonzados, aceleran el ritmo al mismo compás y terminan esa danza prolongada con un grito. Beatriz Pastor, al respecto, señala: hay una clara ambivalencia dentro de la innegable fascinación del testigo narrador que se expresa en 4 términos que marcan un deslizamiento fundamental: lascivos, dislocada, descaro, desvergonzados. El movimiento sensual de la danza que disloca en contorsiones sinuosas el cuerpo de la mujer, disloca también la conciencia del narrador en un erotismo irresistible. El deseo recalca la curva voluptuosa, la cadencia muelle. El miedo se inscribe en la contigüidad, muelle lascivo, muelle dislocado, orden bellísimo, descaro. Y en la equiparación final del movimiento de la danza con lo desvergonzado. La ambigüedad central de una caracterización contradictoria muestra las huellas de la ansiedad inconfundible que despierta en el hombre una mujer que es objeto del deseo, pero que es también otra,
es decir, signo inquietante de la amenaza de una feminidad no cautivada ni domesticada. Como podemos comprobar con lo dicho hasta aquí, el imaginario es siempre una estrategia. Como tal, y habida cuenta del referente militar, sirve para trazar, a partir de planes e ideaciones que se comunican socialmente, es decir, del imaginario, determinada conducta. En tal proceso, los relatos testimoniales se convierten en dispositivos emisores, a la vez que receptores de ese imaginario. La representación del enemigo o en estas líneas de la enemiga debe entonces analizarse a partir del estudio de su construcción o configuración, pues la imagen proyectada tuvo un determinado inicio. Del mito clásico amazónico se pasa al de la amazona americana, carne hambrienta de carne y oro, y en ese sentido amenaza para el varón colonizador porque él también quiere carne, pero para ponerla a cultivar y extraer metales. Otro efecto nocivo de la antropofagia femenina va a venir a ser señalado por Diego Álvarez Chanca, de quien también ya les he hablado. Él se concentra en describir las, ahora llamaríamos calínago, de la isla Dominica, esta isla entre Martinica, Guadalupe, Dominica, que aparentemente comen niños. Es decir, no son solo antropófagas, sino que además se dedican a comer carne de futura fuerza de trabajo, lo cual va a poner en serios aprietos a los españoles, que ya están pensando quién va a sacar las enormes cantidades de oro que albergarían estas antropófagas. Por supuesto, lo curioso aquí es que Chanca, al no haber visto jamás que se cometieran actos de antropofagia, está dudando permanentemente en si no se tratará más bien de dimes y diretes que otra cosa. Pero bueno, en todo caso es interesante la descripción que hace de estos dimes y diretes, porque también forman parte de un imaginario, según él, compartido por los no caníbales del Caribe, que después va también a ser replicado en Europa. Dicen, por ejemplo, dice Chanca, que le han dicho lo siguiente: esta gente saltea en las otras islas, que traen mujeres que pueden haber, en especial mozas y hermosas, las cuales tienen a su servicio y para tener por mancebas, y traen tantas que en 50 casas de ellos no parecieron, y de las cautivas se vinieron más de 20 mozas. Dicen también estas mujeres, las que no son caníbales, que estos usan de una crueldad que parecen cosa increíble, que los hijos que en ellas han, se los comen, que solamente crían los que son de mujeres naturales. Se comen las mujeres caníbales a los niños de las mujeres no caníbales. Los hombres que pueden hacer, los que son vivos, llévanselos a sus casas para hacer carnicería de ellos, y los que han muerto luego se los comen. Respecto a las calínago, a Chanca le cuentan cosas espantosas, como que se comen a los pequeños de sus prisioneras, o incluso que podrían ser obligadas a hacerlo. Y aquí hay una cuestión interesante por anotar, y es el hecho de que estas mujeres en realidad son novias raptadas, puesto que los varones habrían venido no del Caribe, sino ya propiamente del continente, de la hoy Guyana, en fin. El que las mujeres hayan sido cautivas por uno y otro bando, no solo de los de los caníbales, sino también por los españoles, desató diversos enfrentamientos, y aparentemente habría sido a causa de los celos, dice Chanca, que aquellos 39 que quedaron en el Fuerte Navidad habrían sido asesinados y probablemente en parte canibalizados, ¿no? o víctimas de antropofagia. Al menos es lo que va a contar, aprovechando este imaginario caribeño también relativo a la antropofagia femenina, habría sido aprovechado por los no caníbales para acusar a los caníbales que eran sus enemigos. Va a ser el caso de un aliado de Colón desde el primer viaje, el cacique Guacanagarí, quien va a señalar como culpables a los caníbales de haber matado a estos españoles. Finalmente, lo que sí va a resultar de estos dimes y diretes va a ser un
un permiso real para hacerlos cautivos y esclavizarlos, con lo cual también vamos a poder darnos cuenta que tanto este mito amazónico, pero de una amazona que resulta ser mucho más fácil de vencer, como igualmente el imaginario que comparten varios caciques no caníbales respecto a aquellos a los cuales acusan de canibalismo, va a permitir, ¿no?, finalmente colonizar y esclavizar por una parte a los acusados de antropofagia y más tarde también a los no acusados de antropofagia, es decir, a todo el mundo. Lo que trajo consigo entonces la canibalización del Caribe y después de casi todo el continente, deja en claro que no le faltaba razón a María Zambrano cuando decía que el estudio de la historia es como el estudio de un caso criminal. Como tal hay que considerar la colonización. Imposible imaginarla como si fuera un proceso de pacificación, que fue como lo planteó más adelante Felipe II, pues lo que se instituyó fue un cambio en las formas de vivir y de producir. Quiero añadir, y de comer. Ya que hemos visto que la colonización implicó el dominio de los cuerpos antropófagos, ello se conseguiría también gastronómicamente mediante, por ejemplo, el consumo de trigo, grano introducido a América, paradójicamente, o como se dice, por María Escobar hacia los años 40 del siglo XVI. Y cultivar una tierra ajena también es una manera de colonizar. Muchas gracias.